Muchas personas en un comienzo quizás empiezan a servir al Señor y lo hacen con lo mejor, lo hacen con todo el corazón, lo hacen con una buena intención, servir a Dios, poder ser útil. Hay veces que las personas se acercan al camino de Dios y se sienten inútiles, se sienten que son inservibles muchas veces o que no funcionan en ninguna parte. Y al llegar al camino de Dios uno va encontrando su lugar. Dios le muestra que hay un plan con su vida y que Dios lo ha dotado de cualidades las cuales el Señor pone para que puedan servirles, para que cada uno pueda trabajar conforme a lo que Dios le dio. Y Dios le da a cada uno un ministerio. Y el Señor comienza a guiarnos y a llevarnos por un tiempo de bendición, por un tiempo de aprendizaje, por un tiempo de cambios, en los cuales nuestra fe es probada y vamos aprendiendo y vamos madurando nuestra fe. Pero, ¿cómo servir a Dios con un corazón agradecido constantemente? ¿Cómo servir a Dios con gozo constantemente? ¿Cómo no desanimarnos a mitad del camino? ¿Cómo no, quizás por momentos, al ver las dificultades, la monotonía o ciertas cosas que a veces se presentan como una injusticia, que no haya desánimo en el corazón de los hombres? ¿Será que el liderazgo, será que aquel que debe guiar al pueblo de Dios, tanto como aquellos que son líderes, obreros, o todo aquel que quiera servir a Dios, en un momento de su vida no enfrentará situaciones de desánimo, situaciones donde quizás se sienta confundido, desganado, ¿por qué no? Momentos en los cuales mire su vida y quizás diga, ¿será que estoy haciendo lo que debo hacer? ¿Será que estoy en el lugar correcto? ¿O será que puedo dar más? ¿O será que Dios me ha llamado a otra tarea, pero yo quizás no quise hacerlo, tuve miedo? Y por eso me encuentro así en esta condición hoy. Bueno, la palabra de Dios nos habla acerca de que Pablo fue llamado de una condición y fue llamado para poder predicar el evangelio a los gentiles, para llevar la palabra de Dios. En un momento tuvo que decir, bueno, si mis hermanos, si aquellos no quieren escuchar la palabra, haciendo referencia a los judíos, entonces me vuelvo a los gentiles y les anuncio el evangelio. Él se presentaba en las sinagogas y debatía acerca del Señor y enseñaba diligentemente. Les hablaba de Cristo, de su obra, de su conversión, de cómo habiendo sido perseguidor de la iglesia, ahora era un seguidor de Cristo. Y cómo hablaba con denuedo del amor del Señor y su gran misericordia y el plan que el Señor tenía para con su vida. Al mirar la historia de Pablo y la historia de hombres de Dios, vemos ministerios poderosos, vemos hombres de fe que se animaron a creerle a Dios y que llevaron la palabra de Dios de tal manera que, como dice la Escritura, trastornaron el mundo por medio de la palabra de Dios, por medio del conocimiento de la fe. Ahora Pablo se encuentra ya en la etapa final de su recorrido, de su camino, como él lo presenta como su carrera, como para terminar, llegando al final de la carrera, procurando hacer lo necesario para completarla. Pero así como el Señor, ahora Pablo tenía que despedirse de los hermanos, sabiendo que sería la última vez que los volvería a ver, llegando a un momento cúlmine. Luego de esta despedida y estas palabras de Pablo, más adelante luego se presenta la situación donde se despide ya definitivamente para partir con otro grupo de hermanos, aquellos que trataron de retenerlo con sus palabras, e inclusive que le anticiparon lo que le iba a ocurrir, pero sin embargo se encontraron con un Pablo dispuesto a morir por el evangelio de Cristo, un creyente dispuesto a dar su vida sin importar
lo que pueda pasarle, sin importar los desafíos, los temores y las cosas que debía enfrentar en su camino. Porque para él estaba por sobre todo eso la obra de Cristo, lo que el Señor hizo en su corazón. El gran amor de Dios para con su vida, la gran misericordia. El poder predicar hoy una palabra que transforma el corazón. Él había pasado poco más de 2 años allí en Éfeso, haciendo milagros extraordinarios. Los enfermos, las personas traían sus paños y los enfermos eran sanados. Milagros, como dice la Escritura, extraordinarios fueron hechos por la mano de Pablo. 2 años enseñando, predicando la palabra de Dios, hablando del amor del Señor, instruyendo a la iglesia, fortaleciéndola, dándole herramientas, lo necesario para que ellos pudieran sostenerse. Pero llegaba el momento donde por primera vez él tenía que hablarles acerca de su partida. Y no era una partida común y corriente, sino que él los hizo que caminasen para encontrarse en un lugar, varios kilómetros, porque lo que tenía que decirles era algo importante. Él, sobre todas las cosas, quería despedirse de ellos, porque durante todo este tiempo él les predicó con amor y les enseñó conforme a lo que Dios le había dado. La palabra de Dios dice que él no se guardó nada, sino que le enseñó todo. Así como Dios le dio, él le enseñó a la iglesia. Él no procuró hacer negocio de los hermanos o quedarse con ganancia. Más bien, él les habló y una y otra vez le fue de consejo por medio de su vida, de lo que es el esfuerzo, el trabajo, la dedicación y predicar al Señor. Trabajar para poder sustentarse y no ser una carga, pero también siendo un ejemplo al predicar la palabra de Dios, a llevar el evangelio. Entonces dice la palabra aquí que llegaba el momento donde él debía hablarles. Y debía hablarles acerca de su carrera, y debía hablarles acerca de su vida, y acerca de lo que iba a acontecer, y de lo que ellos debían tener en cuenta. Pero en este breve discurso, o en estas palabras que Pablo le habla a los ancianos en Éfeso, él anticipando esto, él dice que él se iba a Jerusalén y no sabía lo que le esperaba en aquel lugar. Dice la palabra de Dios: ahora he aquí, ligado yo en espíritu voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer. Salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Digamos, eso es lo que yo sé que me espera allí. Pero bueno, voy a hacer la voluntad de Dios, voy a hacer lo que Dios me llama a hacer, sin importar lo que pueda pasarme, sin importar lo que pueda venir sobre mi vida. A la hora de caminar el camino de la fe, a la hora de correr esta carrera, muchos en el camino sufrirán momentos de desánimo. Una persona no está constantemente en la misma condición. No está siempre, quizás al 100%, o con todo el entusiasmo, con todo el ánimo, con toda la fe. Habrá momentos quizás donde se sienta más débil. El mismo que estuvo haciendo descender fuego del cielo delante de los profetas de Baal, muy poco tiempo después estaba pidiéndole al Señor que le quitase la vida. Elías oró y fuego descendió del cielo. Los cielos dieron señales. Ahora él dijo: Señor, quítame la vida, no soy mejor que mis padres. Enfrentó una dificultad, enfrentó un momento, lo cual nos deja ver que aún siervos de Dios, hombres de fe, quizás experimenten momentos de altibajos, momentos quizás de desánimo en su camino. Pero la palabra de Dios nos habla, y la palabra del Señor nos enseña con cada ejemplo, con cada palabra. El Señor habla al corazón
tanto de aquella persona que hoy está comenzando a transitar en esta carrera, como aquel que hoy quizás se siente desanimado en el camino, aquel que quizás no ve hoy que haya mucho más por delante o mucho más por hacer. Pero dice la palabra de Dios así. Yo voy a invitarte a que puedas abrir tu Biblia en el libro de los Hechos, en el capítulo 20 del libro de los Hechos, versículo 24 en adelante. Libro de los Hechos, capítulo 20, versículo 24 en adelante. Así se encuentra la palabra del Señor para esta noche. Y vamos a leer esta palabra en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dice así el Señor: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tan que acabe mi carrera con gozo, y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy, que estoy limpio de la sangre de todos, porque os he rehuido anunciaros todo el consejo, no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para presentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Esta es la palabra de Dios, y a la palabra del Señor le damos un fuerte aplauso. Maravillosa es tu palabra, Señor. ¡Aleluya! Y aleluya, santo nuestro Dios. Pablo, hablando a los ancianos de Éfeso, les dice acerca de lo que le esperaba en Jerusalén, acerca de los peligros por venir y todo lo que el Espíritu Santo le había revelado. Pero mirando su vida, él dice: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús. Yo estimo mi vida no como algo precioso, no como lo primero, con tal de que pueda terminar la carrera y el ministerio que me fue dado, la obra que el Señor quiere hacer con mi vida. No, para mí no es importante, ni es preciosa, ni pongo por preciosa mi vida, con tal de terminar la carrera. Si tengo que morir en el camino, lo haré. Terminaré la carrera. Lo que estaba en su mente era acabar la carrera, cumplir el ministerio que Dios le había dado. Había una meta por delante, y cuando tú tienes una meta por delante, cuando hay un camino trazado, tú te diriges hacia la meta. Tú corres sin importar lo que hay a los costados. Tú te diriges hacia adelante. Entonces él dijo: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. Mi vida no significa nada. Él se encontraba hablando a un grupo de personas que él les había predicado, les había hablado del Señor, y durante 2 años les había dado herramientas y les había enseñado con amor, con mansedumbre. Ahora él debía decir que su vida no era en gran estima puesta por él, porque para él lo importante era acabar la carrera. No era su vida, no era su propia persona, no estaba su ministerio, no estaba basado en él, sino en el propósito, en lo que Dios quería hacer con su vida. Por eso él dice: ninguna cosa de estas hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús. Pero mira el detalle. Una cosa es correr la carrera, una cosa es acabar la carrera. Pero él no dijo solamente: debo llegar hacia la meta, sin importar cómo sea, sin importar el fin. Él dijo: con tal de que acabe mi carrera con gozo. Él debía correr su carrera
Y debía hacerlo con gozo. ¿Cómo no perder el gozo en el camino? ¿Cómo no perder el gozo mientras que uno corre la carrera de la fe? ¿Cómo no desanimarse? ¿Cómo no, por momentos, hacer o ver que su fe flaquea? Hay situaciones que un creyente enfrenta, que a veces lo desaniman, porque dice, le prediqué a aquel, le hablé del amor del Señor, y parecía que su vida iba a cambiar, lo veía firme, lo veía que Dios lo había transformado, comenzó a crecer, y parecía que ya estaba convertido al Señor. Pero ahora lo veo otra vez tomando alcohol. Pareciera que nada hubiese pasado. Se volvió atrás. Personas que hoy quizás dicen, yo le hablé y mira cómo está su vida hoy. Entonces no fue efectivo lo que hice. Realmente nunca creyó. ¿Por qué se encuentra en esa condición? Personas que hoy quizás digan, yo oré por una persona, clamé al Señor y esa persona partió de este mundo o no se sanó. Y por momentos hay creyentes que quizás se desaniman, digan, no funciona, no me resulta la fe. Quizás siervos de Dios aún se desaniman en el camino. Pablo dijo, con tal de que acabe mi carrera, tú debes correr tu propia carrera. Tú debes correr hacia la meta, tú debes correr. Nadie lo hará por ti. Tú debes dirigirte hacia el plan y el propósito que Dios te ha dado, porque Él dijo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús. ¿Quién te da el ministerio? ¿Quién te llamó a servirle? ¿Quién puso en ti los dones, los talentos para que puedas hacerlo, para que puedas servirle? Tú lo has recibido del Señor. Entonces Él dijo, yo tengo que acabar mi carrera y mi vida no es importante. Cuando lo que predicamos y lo que enseñamos verdaderamente tiene el poder de impactar los corazones y de transformar las vidas. Cuando hay momentos en los cuales uno pregunta, ¿quién está dispuesto a morir por Cristo? Quizás sea una pregunta dura, porque la respuesta más fácil es decir, yo estoy dispuesto a morir por Él. Bueno, en un momento Pedro dijo, Señor, aún a la cárcel, hasta mi vida daré por ti. Y esa es la respuesta que sale. Yo estoy dispuesto a morir por el Señor. Bueno, Pablo dijo, no hago caso a ninguna de las cosas, ninguno de los peligros que me esperan, con tal de que acabe la carrera con gozo. No importa si tengo que morir en Jerusalén, no importa si van allí, van a esposarme, no importa si me van a poner en la cárcel, si van a azotarme, si van a golpearme hasta que muera, con tal de que acabe la carrera y el ministerio. Cuando tú tienes la plena certeza de que tú estás en esta vida con un propósito y que nada podrá frenar ese propósito de Dios. Tú puedes saber que por delante te esperan grandes peligros, grandes adversidades. Él había cambiado el rumbo de su viaje porque los judíos le habían tramado, habían puesto trampas en el camino. Entonces él decide ir por tierra porque acechanzas habían puesto sobre él. Él sabía que había peligros por delante, pero sabía que él debía cumplir su propósito en el Señor, y hasta que eso no estuviese hecho, él viviría. Pero él no tenía temor, ni le importaba su vida, ni ponía su vida como algo precioso. ¿Con tal de qué? Con tal de acabar la carrera, con tal de cumplir el propósito de Dios. Ahora, si la pregunta es, ¿tú darías tu vida por el Señor? Quizás la respuesta más rápida sea sí. Claro que sí. ¿Cómo no dar la vida por aquel que entregó su vida por mí? ¿Cómo no hacerlo? Pero el momento que esto se presenta en nosotros, realmente es una decisión que nace de un corazón convertido,
Hombres y mujeres murieron para que esta palabra hoy pueda ser predicada. Ellos murieron por Cristo, para que este mensaje pueda llegar a cada corazón, para que la palabra de Dios pueda seguir tocando los corazones, salvando a los perdidos. Ellos derramaron su sangre para que el evangelio continúe. Murieron por amor a Cristo, derramaron sus vidas, vieron morir sus seres queridos por la palabra de Dios, no estimando su vida como algo precioso para acabar la carrera, su carrera. ¿Cómo va tu carrera? ¿En qué lugar te encuentras de tu carrera? ¿Cómo te encuentras atravesando esa carrera? Quizás alguno diga: yo cada 500 metros me vuelvo atrás y empiezo otra vez. Y empiezo a correr nuevamente. Hay quienes creen que la carrera es una carrera de velocidad. Cuanto corro más rápido y cuanto más cosas haga, más rápido llegaré a la meta. En la fe no tiene que ver con la velocidad. Es una carrera de resistencia como en una maratón. Es una carrera para toda la vida, no es una carrera de 500 metros y se termina. No son 1000 metros de velocidad y ya está. Es una carrera continua hasta acabar la carrera y cumplir el ministerio que el Señor te ha dado. Pero hay algo aquí que es el eje de este mensaje en esta noche, lo que me ha traído esta palabra, que es el gozo, el poder mantener ese gozo, el poder sostener ese gozo al servir a Dios, el poder sentir ese gozo en el corazón a la hora de hacer la obra de Dios y no caer en la monotonía, en no caer en que estamos haciendo siempre lo mismo, en que la gente no cambia. A lo largo de los años, uno se encuentra con diferentes tipos de personas y uno pudiera pensar que ciertas personas no cambian. A diario las personas me escriben y me dicen: pastor, sabe que tengo un problema y otro, y me pasó esto, ¿y por qué no cambio? ¿Por qué las cosas no me van bien? ¿O qué es lo que tengo que hacer? ¿O qué es lo que quiere Dios de mí? Y muchos quieren un consejo, pero a la hora de darle un consejo, la minoría de ellos obedece. La minoría de ellos pone por obra el consejo para cambiar. Siguen viviendo conforme a lo que les parece y más adelante te encuentras con las mismas preguntas. ¿Y por qué me va mal? ¿Y por qué me siento triste? ¿Y por qué estoy así? Y eso pudiese afectar al corazón de aquel que dice: la gente no quiere cambiar. El que quiere cambiar pone la palabra de Dios por obra, toma el consejo. Y es un hombre prudente, una mujer prudente, sensata. Pero aquel que no quiere, busca edificar como le parece. Y luego que la casa se derrumba, le dice: Dios, ¿por qué la casa se derrumbó? Porque tú la construiste con tus propios planos, lo hiciste como quisiste. Empezaste por el techo. La casa tiene cimientos. Y dependiendo del tipo de suelo, la casa necesita diferentes tipos de cimientos, porque si no, el suelo cede ante el peso. Hay una forma. Pero hay quienes quieren saltear esos pasos y decir: ¿por qué Dios no me bendice? Dios quiere bendecirte. Dios quiere obrar en tu vida, pero tú no lo dejas. Tú no se lo permites. Porque tú siempre haces lo que te parece y esperas el resultado de haber hecho lo correcto. Es como que alguien espera una recompensa. Dice: hice las cosas mal, y extiende las manos a ver cuándo viene. Nunca va a venir. Y no estoy hablando que Dios espera que hagamos cosas para recompensarnos. Hablo de los errores de la vida, las malas decisiones, las cosas que uno toma y uno le dice: mira, no lo hagas. No, pero a mí me parece que esto está bien. Bueno, haz lo que quieras. Pero luego no me preguntes por qué me fue mal, por qué hiciste lo que hiciste. Y era un riesgo, y decidiste tomar ese riesgo. Y podía irte bien
no podía irte mal. Mayormente podía irte mal. Y por el 1% te jugaste. ¿Cuánto es la probabilidad de que me vaya bien, pastor? 1%. Bueno, vale la pena. Vale la pena arriesgarse. Bueno, es tu decisión. Pero dice la palabra que Pablo, al mirar su vida, dijo: ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo. Poder sostener ese gozo de Dios. Lo que lo había llevado a Pablo allí a darle este discurso, a hablarle a los hermanos, era el amor que tenía por ellos. Era el amor que tenía para aquellos que les había enseñado, los había adoctrinado, les había mostrado la obra del Señor, les había sido ejemplo, había procurado no ser carga. Y una de las cosas que más duele en el corazón de un líder, de un pastor, de alguien que busca hacer la voluntad de Dios y lo busca hacer de la manera correcta, son los daños del camino. Son las personas que se dañan al camino, los que quedan a la mitad, los que se pierden, los que nunca llegan, los que por momentos toman lo que quieren y dicen me voy, los que no encuentran su lugar, los que Satanás con pequeñas cosas hizo que se fueran y sin pensar que se alejaron de Dios. Porque muchas veces no es que dicen me voy porque este lugar no es para mí, sino que dicen me voy, la iglesia no es para mí. Y se alejan y tratan de buscar a Dios o tratan de vivir un Dios a su manera. Entonces dice, yo pongo alabanza en mi casa y oro de vez en cuando y cada tanto por ahí leo la Biblia. Y hago un Dios a mi manera, un Dios que no está encerrado en ningún lugar. Dios no lo tenemos encerrado aquí. En el momento que nosotros comenzamos a hablar su palabra, es el Espíritu de Dios el que guió a Pablo a hablarle estas palabras a los hermanos. El mismo Espíritu de Dios es el que nos guía en esta noche, para que aquella palabra que fue de fortaleza, de inspiración, de corrección, de enseñanza para los hermanos, sirva para nuestra vida hoy. ¿Y para qué? Para que el desánimo no nos venza, para que podamos servir a Dios con gozo hasta acabar la carrera, para que no dejemos que las cosas del camino terminen carcomiendo la labor que Dios nos ha encomendado. Porque a la hora de ver la fe, miraremos que en el camino hay personas que quedaron, pero hubieron otros que se levantaron en fe, hubieron otros que le creyeron a Dios, hubieron otros que se animaron a marcar la diferencia. Quizás por 10 que quedaron en el camino, uno se animó a creer y a cambiar de vida. Ahora, ¿tú te sientes mal por eso? ¿Tú te sientes mal porque de 10 personas solamente uno continuó? Dice la palabra que el Señor Jesús sanó a 10 leprosos, pero de aquellos 10 solamente uno volvió a darle gracias. Uno se salvó de aquellos 10. Y era el Señor. Uno puede decir, quizás me faltó algo, quizás me faltó una palabra mejor, quizás me faltaron herramientas, quizás no tuve el poder, quizás si hubiese hecho un milagro Dios en esa vida, quizás si Dios lo hubiese sanado a él, no se hubiese ido nunca de los caminos de Dios. Pero Señor, ¿por qué no lo sanaste? No depende del milagro. No depende del poder ni de la elocuencia. Si bien la palabra nos hace referencia que un elocuente mediador muy escogido es mucho mejor de alguien que no lo sea a la hora de hablar del Señor. Pero Jesús les predicó, los sanó, pero uno regresó. Vieron su amor, su misericordia, vieron la obra gloriosa de Dios. Sin embargo, a uno le alcanzó todo eso para poder alcanzar la salvación. Y tú te sientes mal porque de 10, uno continúa. Le prediqué a 10 personas, 10 eran los que estaban conmigo, y solamente de aquellos uno continuó. Desde que comenzamos a hacer evangelismos,
hace más de 10 años aquí, en la plaza, en la estación. La gran mayoría que estaba conmigo aquellos días ya no está. Muchos que perfilaban bien y que Dios los usaba, fueron quedando a mitad del camino. Algunos se lucharon, otros cometieron errores, faltas graves. Otros no pudieron sostenerse. Trataron de correr la carrera como una carrera de velocidad. Y pensaron que consistía en correr más rápido que el resto. Y después mirarlos y decir, mirá cómo los pasé a todos. Ingenuo, la carrera no es de velocidad. Quedará tirado 1 kilómetro adelante, no tendrá aire. Desmayado quedará. Y faltan 42 kilómetros más. Hay gente que piensa que es correr más rápido que el que está al lado. El que está al lado no es tu adversario. No es tu enemigo, ni es al que tengas que superar. El que tienes que superar está aquí. Tienes que superarte a ti mismo. El que está al lado, que Dios lo bendiga y le vaya bien. Y si Dios lo ha bendecido y si da frutos, gloria a Dios. Él tiene que correr su carrera y tú tienes que correr la tuya. Pablo no dijo la carrera, dijo mi carrera. Quiero acabar mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio, de la gracia de Dios. Porque solamente acabando la carrera con gozo, solamente terminando la carrera de la manera correcta, entonces daré testimonio de la gracia y del amor de Dios. Solamente así, terminando la carrera. Hubieron personas que en un momento caminaron con el Señor, corrieron la carrera de la fe, pero quedaron a mitad del camino. Personas que se quitaron la vida, uno puede decir creyentes. Sí, creyentes. Creyentes que en un momento les venció el desánimo, les ganó la depresión y terminaron suicidándose. ¿Y cómo puede pasar un creyente, un hijo de Dios? Perdieron el gozo. Algo les robó el gozo en su camino, en su carrera. Algo les quitó el gozo. Ya estaban corriendo, pero no había gozo en su corazón. Estaban corriendo la carrera y estaban quizás haciendo la tarea que les fue encomendada, pero no había gozo. No había gozo en su corazón. Lo que hacían, lo hacían como mecánicamente. Tengo que estar aquí, entonces lo hago. Tengo que estar. Tengo que hacer una tarea determinada y bueno, tengo que hacerla. Lo importante es la responsabilidad. Pero ya no hay gozo. Ya no hay algo que te mueve en tu interior para hacer la voluntad de Dios y para cumplir el ministerio que el Señor te ha encomendado, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Él asociaba directamente que acabar la carrera y que acabar la carrera con gozo era testimonio del poder del Evangelio y de la gracia de Dios manifestada en su vida. Al culminar la carrera, al vencer el obstáculo, al morir en la batalla, pero a cumplir con la palabra de Dios. La fe, los valores, los ideales que predicamos, lo que Dios te ha enseñado en este tiempo, vale la pena para ti morir por ellos. Vale la pena esta palabra, morir por esta palabra, para que otros puedan salvarse. La Escritura dice, aquel que quiera salvar su vida la perderá, pero aquel que pierda su vida por causa de mí, éste la hallará. Aquel que crea que pueda salvarse, que se trate de correr primero, sálvese quien pueda. Bueno, en el camino de Dios no es sálvese quien pueda, corre. ¿Por qué? Porque si no hay amor, lo que Pablo estaba haciendo aquí era una demostración de amor. El amor hacia los hermanos, el amor hacia aquellos que le había enseñado. Dice la palabra en Corintios, todas vuestras cosas sean hechas con amor. Todo lo que hagamos debe ser hecho como para Dios y debe ser hecho con amor.
Y sobre todas estas cosas el amor, que es el vínculo perfecto. Podemos tener muchas cosas. Y Pablo dice, podemos tener ciencia, podemos tener lenguas, revelación, profecía. Podemos tener dones y talentos, pero extraordinarios. Pero si no tengo amor, nada soy. ¿Qué es lo que hace que un siervo de Dios pierda el gozo? ¿Qué es lo que hace que una persona de fe pierda el gozo en medio de su carrera? ¿Qué es lo que hace que te desanimes? ¿Qué es lo que hace que quieras bajar los brazos? Quizás alguno diga, es una vida monótona, aburrida. Es un camino diferente. La gente se divierte, vive vidas distintas. Enfrentan otras cosas. Su vida es como más vertiginosa. Pasan por diferentes situaciones. Cuando un matrimonio no va, dejan ese matrimonio, empiezan otro. Uno tiene que luchar y tiene que pelear y tratar de sacar adelante lo que Dios le dio. Otro lo hace más fácil, borrón y cuenta nueva. Empiezo de nuevo. Y uno dice, esa vida, así, sin preocupaciones, sin tener que importarnos los demás, sin tener que mirar lo que a otro le pasa, mirar mi propia vida, yo estoy mal, yo necesito. Y hay veces que la gente te dice así, vos, mira tu vida, mírate a vos mismo. Deja de ir tanto a la iglesia y mira que vos estás mal. Está muy bien eso de que la gente necesita y que le prepares una comida y que le lleves alimento a la gente en la calle, pero vos también necesitas. Vos también estás mal y necesitas. No es todo dar, no es todo para los demás. Pero nosotros sabemos que eso no es así. La palabra de Dios dice, más bienaventurado es dar que recibir. Pablo estaba concentrado y para él era muy importante que las iglesias pudieran juntar un dinero para poder llevar a Jerusalén, para de alguna manera retribuir el comienzo de aquella obra y de la palabra de Dios que les había sido predicado, y que ellos puedan ser sustento también de la iglesia y que puedan mostrar los frutos de una fe genuina. Y de esa manera les enseñaba que era más bendecido, más dichoso y más feliz aquel que podía dar. Cuando tú das, tú estás haciendo una obra en tu corazón. Quizás tú pienses y digas, yo estoy llevándole un plato de comida al que está en la calle. Dios te está alimentando a ti el corazón. Dios está llenando tu vida. Parece un plato de comida simple para aquel que necesita llenar su vientre, pero para aquel que necesita llenar su corazón, para aquel que necesita saciar su alma, no será un plato de comida. La persona que recibe un plato de comida, no, su vida o la obra no está completa hasta que no abre su corazón a Cristo. Y aquella persona que lleva el alimento, la obra no está completa hasta que no entienda que lo que hace debe hacerlo con gozo en el corazón. No se trata de correr la carrera, se trata de correr con gozo y terminar la carrera de esa manera. Cumplir el ministerio que Dios te llamó a hacer. Dice la palabra de Dios, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Pablo había hecho milagros extraordinarios. En un momento fue apedreado, se levantó, siguió predicando, fue azotado. Dios le daba palabra. Había hecho milagros, pero milagros tremendos de parte de Dios. Y ahora él se paraba delante de estos ancianos y él les decía, y ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios. Si tú miras la escena actual y miras los predicadores de hoy, los profetas de hoy y todo, tú ves como ellos se ponen galardones.
Y dice, yo tuve 3 experiencias con Dios, decía uno. En un momento fui traspuesto así en el espíritu y me llevó. Y Dios comenzó a hablarme cosas inefables. Tuve un encuentro con el Espíritu Santo allí, el Padre, el Hijo, estábamos todos ahí. Tú dices, wow, qué tremendo. Milagros, paralíticos levantarse, ciegos ver. Bueno, la lista es interminable. A la hora de echarse datos al currículum, no terminan más. Miles, millones de almas ganadas para Cristo. Pablo se definió así: entre quienes he pasado predicando el reino de Dios. Lo que he hecho entre ustedes es predicar la palabra. He sido un predicador por sobre todas las cosas. Él dijo en un momento, si quiero gloriarme, ¿tengo con qué? Pero eso es basura para ganar a Cristo. He puesto todo eso y lo he tirado a la basura. Ser romano no es importante. Ser un fariseo en cuanto a la ley tampoco lo es. El conocimiento, todo lo que pueda tener, eso no es importante. Lo que yo he sido entre ustedes es un predicador, un hombre que ha predicado el Evangelio, un hombre que ha llevado la palabra de Dios. Y él dice, y aquí ahora, yo sé que ninguno de vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. No era lo único que había hecho delante de ellos. Había hecho milagros de sanidad. Dios había mostrado su mano poderosa, de tal manera que una serpiente lo había mordido. Y pensaban que iba a morir, pero no fue así. La gente se maravilló. Ahora, él dice, yo he estado delante de ustedes predicando el Evangelio, predicando la palabra. Quizás haya una persona que pueda decir, yo soy una persona importante, soy un doctor, un abogado, quizás un contador, alguien importante, un arquitecto. Pero lo más importante en mi vida es que soy predicador. El título más importante es que he predicado el Evangelio. Lo más destacado y lo más a resaltar en mi vida es que he hecho la voluntad de Dios. No procurando mi propia vida como algo precioso, sino para acabar la carrera y hacerlo con gozo. Todo lo que les he enseñado lo he hecho con gozo, lo he hecho con el amor de Dios, no he escatimado nada, lo he entregado todo. Y ahora debía entregar su vida, entonces Él le dice, y no me verán más, ya no volverán a ver mi rostro. Esta es una despedida. Cuando parta de aquí, lo que me espera, no sé lo que me espera, pero no volveré a verlos. Cuando entendemos esto, porque luego más adelante nos habla acerca de lo que venía, entendemos la importancia de resaltar la humildad de Pablo a la hora de reconocerse como un predicador, como alguien que había compartido el Evangelio delante de los hermanos, y que si algo tenían que decir de su vida es que él había pasado predicando la palabra de Dios constantemente, a tiempo, fuera de tiempo, hablando del amor, de la gracia y la misericordia de Dios y del plan de salvación para sus vidas. Hay personas que al mirar su vida quizás no puedan definirse de esa manera o encuentren cosas más importantes para hacerlo. Hay quienes tratan de ponerse y galardonearse y ponerse en lugares de importancia, pero lo importante no es quién yo sea, lo importante es quién es Él. Lo importante no es aquel que da el mensaje, no es el mensajero, sino el mensaje. Quien guía el mensaje. Él dijo, yo he estado delante de ustedes. Aquí yo sé que ninguno de todos vosotros entre quienes he pasado predicando del reino de Dios verá más mi rostro. Esa fue mi tarea principal, hablarles del Evangelio, predicarles la palabra, lo más importante. Tú puedes tener muchas cosas para poner en tu currículum, como hay personas que hoy lo hacen.
Dice, yo soy pastor, apóstol, profeta, y pueden ponerse muchos títulos. Y pueden decir, usted me vio cuando las personas eran sanadas, cuando caían de a 50, de a 100. Pueden ponerse muchas cosas. Pero el ejemplo bíblico es este. Yo he predicado el evangelio entre ustedes. He hablado la verdad. He hablado de la gracia y la misericordia. Y lo he hecho con amor. Y lo he hecho con la finalidad de poder llevar sus corazones a Cristo. Y pidiéndole a Dios que el gozo no se pierda. Y que pueda terminar esta carrera. Hay veces que la carrera puede resurgir o puede resultar, mejor dicho, larga. Una vida. Y uno en el camino diga, habrá desánimos, habrá situaciones. Pablo no dijo que no habría cosas difíciles. No dijo que en el medio no habría desánimo o situaciones que enfrentar, porque él mismo las enfrentó. Pero él dice que acabe mi carrera con gozo. El final debe ser así. Debemos terminar con gozo, debemos servir a Dios con gozo. En todo lo que el Señor nos permita estar, en todo lo que el Señor nos permita hacer. Él les dice, ya no me verán más, y esto provocaba dolor y tristeza en su corazón, así como en el corazón de los hermanos. Saber que aquel maestro, que aquel que les había enseñado, que les había sido guía, ya no estaría más. Y debía tomar un camino difícil. Mas dice la palabra de Dios, por tanto, aquellos que ahora les hablaba de esta manera, Él les dice, por tanto yo os protesto en el día de hoy, que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Quizás aquel que no conozca estos pasajes nunca ha utilizado este ejemplo, pero es algo que quizás entre algunos creyentes pudieron escuchar alguna vez. Cuando alguien para desligarse de algo dice, yo estoy limpio de la sangre. ¿Por qué? Porque yo he hecho lo que tenía que hacer. Bueno, hay una diferencia entre hacer lo que tenía que hacer o lo que creí que debía hacer, y entre hacerlo con gozo, y entre hacerlo con amor. Hay una diferencia entre decirle a una persona, mirá, el Señor te ama, bueno, a mí no me importa, bueno, que el infierno venga sobre tu vida. Yo me limpio, yo te prediqué, vos no querías saber nada, es tu decisión. Eso es una tarea para cumplir. Eso es, yo le hablé, ya está. Yo hice lo que tenía que hacer. Bueno, Pablo no está diciendo esto aquí. Pablo está diciendo, por tanto, yo os protesto en el día de hoy que yo estoy limpio de la sangre de todos. ¿Por qué estoy limpio de la sangre de todos ustedes? Porque les he enseñado con amor, les he predicado la palabra 1000 veces, les he enseñado acerca del camino, les he dado herramientas, les he anunciado el evangelio, les he hablado de la gracia, la misericordia de Dios. Por tanto, yo me siento libre de la vida de ustedes. He hecho lo que debía hacer. No me he guardado nada, lo he entregado todo. Pero ¿cuál es la diferencia? Alguno quizás se pregunte y diga, pastor, pero ¿cuál es la diferencia? Simplemente ese ejemplo, le predico una vez, no quiere saber nada, ya está. Ese es el ejemplo. No, el ejemplo está en lo que Él dice. Dice la Escritura, por tanto yo protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. ¿Por qué? No he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Si yo me parase aquí y les leyere un versículo de la Escritura y luego comenzase a contar chistes y a decirle lo que cada uno quiere oír y a decirle que bueno, al salir de la iglesia, decirle al que está a tu lado, te voy a invitar a comer acá en la parrilla y llévalo, pagarle la comida, porque el amor está ahí en la fraternidad, en el compartir. Puede sonar lindo, puede parecerte agradable, quizás puedas reírte y decir que estuvo lindo. Pero yo no estaría cumpliendo con la voluntad de Dios. ¿Por qué?
Porque Pablo cuando dice yo protesto el día de hoy que yo estoy limpio de la sangre de todos, estoy limpio porque no he rehuido anunciarlos todo el consejo de Dios. Y el consejo de Dios no es un versículo así en el aire y luego yo te cuento chistes y te cuento qué hice a la tarde y te cuento lo que leí en el diario y lo que va a pasar mañana. No es eso. No es algo que busque distenderte. Hay lugares que predican de esa manera porque lo que buscan es desinhibir a las personas. Y no busco criticar la forma. Las formas pueden ser diversas. Esta no es la única manera. Quizás Pablo, al verme predicar hoy, diría, esa no es la forma. Hay que ir directo al mensaje, no tantos ejemplos. Pero las personas que están buscando que la reunión sea amena o que la gente se distienda simplemente. Quizás le diga, codialo al que está a tu lado y decirle, hoy me vas a pagar una gaseosa. Míralo al otro y decirle tal cosa. Y tal la gente se dice y es un bullicio. Pero la gente se va y dice, y bueno, me vas a tener que pagar la gaseosa. Y eso es todo. Esa fue la prédica. Esa fue la palabra, eso fue lo que Dios quiso enseñarme. Bueno, Pablo dice, yo estoy limpio de la sangre de ustedes, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Todo lo que Dios quería hablarles, yo les hablé. Todo lo que el Señor me puso en el corazón, se los anuncié. No me guardé nada. No les prediqué lo que ustedes quisieron oír para que se sintieran conformes. No les hablé las palabras que esperaban. Jóvenes, están bien, tengan novia, el noviazgo está bien. Hay que probar en la vida, eso es lo que quieren escuchar. Decirle a la gente lo que quiere oír, hará que la gente cada domingo, cada semana esté aquí y aplauda y se sienta contenta. Pero no se salve. Se sentirán contentos, pero sin Dios. Y no seré inocente, sino culpable de la sangre de todos. Y a la hora de utilizar este pasaje, muchos dicen, yo soy inocente de la sangre de aquel. Bueno, Dios lo sabe. Dios sabe con qué corazón le predicaste la palabra. Dios sabe de qué manera te acercaste a Él. Dios sabe si verdaderamente lo intentaste. Pablo dijo, yo les he enseñado, les he mostrado, he predicado el Evangelio entre ustedes. Y no solamente eso, había hecho muchos milagros, pero esa no era la obra a destacar, sino la palabra de Dios. Él dijo, si hoy protesto y hoy hago una afirmación de esta sobre ustedes, es porque sé que no he guardado nada de lo que Dios quería hablarles, se los he dicho. En un momento Pablo, por medio de una carta, le dice, ya no quise ir a ustedes porque la finalidad no era que ustedes se sientan mal ni que se pongan a la defensiva, sino que con lágrimas les he hablado con la intención de que puedan aprender. De ninguna manera busqué alejarlos, ni que se sientan mal, ni que se sientan incómodos, sino que tengo que hablarles la verdad de Dios. Y no he buscado lo malo para ustedes, sino todo lo contrario, hacer lo correcto. Y lo he hecho desde el principio. Pero el corazón de los hombres a veces reacciona así. Dice la palabra que vendrán días en que la gente amontonará maestros conforme a sus propias concupiscencias, tendiendo comezón de oír, buscarán y se inclinarán a las fábulas, es decir, a cuentos. Alguien que venga y me cuente una historia. Entonces el predicador busca una historia por internet, googlea una historia emotiva y cuenta una historia. Y cuenta una historia, relato de una novela, un escritor, y hace que la gente llore con esa historia. Y hace que la gente se emocione. Hoy, desde el púlpito se busca el sentimentalismo, la emoción. Si el predicador llora, le aporta algo bueno. Hace que la gente también llore y que la gente se sienta
emotiva, que entre como en el mensaje. Entonces, como les funcionó, tú los ves, todas las prédicas están llorando, porque es lo que eso trae gente, eso hace que la gente dé el llanto. Seré el mejor actor de todos, dicen ellos. Pero el problema es que no serán inocentes de la sangre, no estarán limpios. ¿Por qué? Porque escondieron el consejo de Dios y le dieron a la gente lo que la gente quería oír. Dice la palabra de Dios: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño, en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó con su propia sangre. No la ganaste con tu vida. Yo gané 1000 almas para Cristo, 10.000 almas, 2 millones. Cristo las ganó. Él ganó las almas con su sangre. Él lo hizo. Tú solo tienes que apacentarlas. No te pertenecen, no son tus ovejas. Él dijo: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y son mías. Y están en mis manos, y aquel que está en mi mano nadie lo arrebatará de mi mano. Pero Pablo dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño, en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo, para apacentar la iglesia del Señor. Para que apacentemos, para que guiemos, para que los llevemos a lugares de pastos buenos, para que le demos un alimento espiritual. Pero dice: la cual Él ganó por su propia sangre. Él ganó, Él los ganó. Yo no te he ganado para Cristo, Él te ganó. Por su sangre, por su sacrificio, por su obra en la cruz, por su plan de redención, por su gran amor, su gran misericordia. Él te alcanzó, te perdonó, te dio una nueva oportunidad. Mi tarea es apacentar la iglesia de Cristo y hacerlo con gozo, no guardando nada de lo que el Señor me dé para hablar, no escondiendo las palabras para dejar lo que le quede más cómodo a la iglesia, lo que la iglesia se sienta cómodo. ¿Para qué? Para que la gente no se vaya de la iglesia. Porque ¿quién quiere quedarse en una iglesia que habla del pecado? ¿Quién quiere quedarse en una iglesia que habla acerca de cosas que hoy en día no se tocan? Hay quienes quieren más un retiro espiritual. Hay quienes han vivido una experiencia de un retiro espiritual y dicen: yo quiero eso. Sentarme bajo un árbol, dormir una siesta, pensar un poco, meditar. Pero la iglesia no es eso. Porque sin herramientas, sin la palabra de Dios, el pueblo perece por falta de conocimiento. Al faltar el conocimiento, en el momento que tengamos que responder, no sabremos cómo hacerlo. Por eso Él dice: yo estoy limpio porque he dado todo lo que el Señor me ha puesto. Les he hablado todo el consejo de Dios, todo el consejo que Dios quiso traer a tu corazón. Pero mira lo que dice después: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordaos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. No he codiciado los bienes de nadie. He trabajado, dice. Antes bien, he sido ejemplo de trabajo, de esfuerzo. Pablo les advierte que se iban a levantar lobos rapaces que no le iba a importar el rebaño, los iban a destruir. Bueno, ellos serían aquellos de los cuales serían culpados de la sangre. ¿Por qué? Porque esconderían el consejo de Dios.
Predicadores hoy que toman un versículo de la Biblia y luego comienzan a contar historias y hablan de la autosuperación y de la autoayuda y de muchas cosas que tengan que ver con la psicología y demás, están ocultando el consejo de Dios. Personas que toman una historia para llevarlos para cualquier lugar, están ocultando el consejo de Dios. ¿Por qué? Porque las personas necesitan conocer a Cristo. Tú no necesitas saber de mi vida, ni conocer lo que hice ayer. Tú necesitas de Cristo. Tú necesitas conocer este amor de Dios. Tú necesitas conocer este evangelio, por el cual Pablo dice, vale la pena morir, vale la pena entregar mi vida por amor a Cristo, por amor a su palabra, por amor al evangelio. ¡Aleluya! ¡Y aleluya! Santo es nuestro Dios. El tema es que lo que tengamos en nuestras manos, en nuestra vida, sea algo que valga la pena. Pablo dijo, mi vida es nada. No es preciosa en absoluto. Lo que es precioso es el camino que el Señor me ha encomendado. Es la tarea. ¿Qué tarea te ha encomendado Dios a ti? ¿Qué estás haciendo en la carrera? ¿Cuál es el propósito de Dios en tu vida? ¿Estás corriendo la carrera de la fe? ¿Hacia dónde? ¿En qué lugar te encuentras de la carrera? ¿En qué parte? Hay alguien que esté estudiando alguna carrera universitaria, uno puede decir, ¿en qué parte de la carrera te encuentras? Me falta un año, me faltan algunas materias, recién empiezo. ¿En qué lugar de la carrera te encuentras? El Señor te ayudará en el camino. Y cuando sientas que pierdes el gozo, y cuando sientas que no encuentras los fundamentos para servir a Dios, vuélvete a Él. Pablo estaba seguro de que él había hecho lo correcto, de que él les había enseñado conforme al consejo de Dios. Y eso nos da tranquilidad. Cuando tú te quedas tranquilo y dices, yo he hecho lo que tenía que hacer. Muchas veces no hacemos lo que debemos hacer. Muchas veces no acercamos el mensaje a todos los que podemos acercarles el mensaje. ¿Por qué? Porque decimos, yo ya le prediqué, ya está, me limpio. Si tú conocías este pasaje, quizás lo usaste alguna vez. Yo me limpio de la sangre de aquel, yo hice lo que tenía que hacer. Pero si eso no va con amor, entonces será como para cumplir. No habrá gozo en la tarea, no habrá gozo en ese camino. Y si no está el amor de Dios en lo que hacemos, entonces será muy difícil que la gente pueda conocer al Señor. Porque dice la palabra que en esto conocerán el mundo, que ustedes son mis discípulos. En que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado. Si no hay amor en la iglesia, si no hay amor entre nosotros, el mundo no creerá. Hay veces que decimos, ¿qué podemos hacer para que la gente crea? Ama a tu hermano. Ama al que está a tu lado, para que la gente crea. Sean uno. Dice la palabra, así como el Padre y yo somos uno, para que ellos sean uno. Para que la unidad de la iglesia marque la diferencia. Para que el amor de Dios marque la diferencia. Muchos hacen la tarea que nosotros hacemos. Muchos predican la palabra como nosotros lo hacemos. Muchos trabajan y ayudan al necesitado como nosotros lo hacemos. Pero lo que debe marcar la diferencia es que nosotros debemos hacerlo con ese amor de Dios. Y debemos hacerlo con el gozo hasta finalizar la carrera. Para acabar la carrera con gozo, cumpliendo lo que el Señor Jesús me ha encomendado. Yo voy a invitarte que puedas ponerte de pie. El Señor nos envía. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. En el lugar que estás, el Señor te ha dado ese ministerio. El Espíritu Santo te ha puesto en ese lugar.
Y tú debes cumplir la misión. Si hay algo que muchas veces nos preguntamos al llegar al camino de Dios o aún sin llegar, es ¿cuál es el propósito de mi vida en este mundo? ¿Para qué vine? ¿Cuál es la finalidad? Bueno, esta palabra dice que hay un plan, hay un propósito para nuestra vida, un ministerio que nos ha sido encomendado, una tarea que nos ha sido dada por el Espíritu Santo de Dios. Pero en todo el camino no debemos creer que lo importante somos nosotros. Nosotros salimos y transmitimos en vivo, pero eso no es para que yo me haga famoso. El importante no soy yo y nunca lo seré. La palabra de Dios es la que tiene el poder de cambiar una vida. Es la obra de Cristo, los medios, las herramientas que utilicemos. Nosotros queremos que este lugar esté lleno, pero verdaderamente este lugar no estará lleno si el amor de Cristo no puede verse en nosotros. A menos que esconda el consejo de Dios y le dé a la gente lo que quiera. Y hable lo que la gente quiera oír. Y esconda la palabra de Dios y esconda la condenación del pecado para hablar solamente palabras superficiales y para decirle a la gente que el Señor los ama y que así como estás bien. Estás en pecado, no te preocupes. Quédate tranquilo. ¿Tienes problema de autoestima? Ámate a ti mismo. ¿Está mal que me ame a mí mismo, pastor? No, dice la palabra que debemos amar al prójimo como a nosotros mismos. Pero para amarnos a nosotros mismos debemos conocer el amor de Dios y entender ese amor. Pero si no se manifiesta el amor de Cristo en nosotros, entonces el mundo no creerá. Y es importante que eso pueda verse. Es importante que eso pueda verse en nuestro corazón, en nuestra mirada, en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de servir a Dios, en nuestra forma de creer. Hay veces que el desgano nos vence, que la situación nos cansa. Pero hay momentos en los cuales tenemos que ir a la presencia de Dios y pedir que el Señor pueda llenar nuestra vida, limando toda aspereza, quitando lo que no le pertenece, para volver a la carrera. Cuando una persona, un maratonista, va corriendo en la carrera, hay momentos donde alguien lo espera con una botella de agua, entonces se detiene un momento, toma un poco de agua, se tira agua en la cabeza, se seca con una toalla, se seca la cara y sigue. Hay veces que tenemos que hacer eso, parar un momento en la carrera, refrigerarnos un poco, llenarnos de Dios y continuar. Limpiarnos de aquello que quizás nos es una carga, para poder continuar corriendo la carrera con gozo hasta acabarla por completo. Yo voy a invitar a aquel que quiera abrirle su corazón al Señor en esta noche, aquel que quiera aceptar a Cristo como su único Dios y Salvador de su vida, los que están presentes aquí o los que están escuchando este mensaje a través de las redes sociales, donde quiera que te encuentres, que puedas repetir esta oración en voz audible que dice: Señor Jesús, en esta noche yo te recibo en mi corazón como mi único Dios y Salvador de mi vida. Te pido perdón, Señor, por todos mis pecados y por todos mis errores. Ayúdame a seguirte y a serte fiel. Señor, anota mi nombre en el libro de la vida eterna. Y yo te doy gracias por morir por mí en la cruz, por darme vida eterna y por hacerme hoy un hijo tuyo. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén, amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor.